Tribunal Constitucional. Arequipa, 29 de enero del 2016, presidida por el magistrado señor Manuel Miranda Canales e integrada por los magistrados señores Marianela, Óscar Urbiola Jani, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Taboada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretaria relatora, doctora Yanet Otárola Santillana. Señor abogado, público asistente, muy buenos días. Pueden tomar asiento. Se da inicio a las audiencias programadas para la fecha en la ciudad de Arequipa. Dé cuenta de las causas, señora secretaria relatora. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré cuenta de la causa en la cual se ha solicitado informe oral. Causa número 9, expediente 14-2015, proceso de inconstitucionalidad, seguido por el Colegio de Notarios de San Martín, contra el Congreso de la República, Ley 29.618, artículo 1 y 2, presunción de la posesión del Estado de los bienes de su propiedad. Señor presidente, ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Guillermo Llanos Cisneros. Señor abogado, tome el estrado. Puede hacer uso de la palabra a efecto de realizar el informe oral de su defendido. Los magistrados del Tribunal Constitucional lo escuchamos con la mayor atención. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Tengo el encargo de ejercer la defensa del Congreso de la República en el presente proceso, iniciado contra la Ley 29.618, ley que declara la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado. Bien, para empezar, deberíamos dejar establecido cuáles son esos bienes estatales de dominio privado. De acuerdo a la normatividad existente, entendemos por aquellos bienes los que no son de dominio público, es decir, caminos, playas, parques, infraestructura vial, etcétera, o aquellos que no son destinados a la prestación de un servicio público. De manera que de estos bienes estamos hablando cuando se refieren a los bienes de dominio público. ¿Qué es lo que señala la norma? Que aquellos bienes que no son de dominio público, es decir, lo que hemos descrito anteriormente, son imprescriptibles. Eso es básicamente lo que se cuestiona en este proceso. ¿Qué argumentos se dan para señalar que aquellos bienes estatales de dominio privado ¿qué argumentos se dan para establecer que esta norma es inconstitucional? En primer lugar, se señala que declarar la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado, de los bienes estatales de dominio privado, atenta contra el artículo 60 de la Constitución, en el extremo que señala que tanto la actividad empresarial pública como privada merecen el mismo tratamiento. La norma que declara la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado está regulando específicamente lo que se conoce como la prescripción adquisitiva, la usucapi. Es decir, no entendemos nosotros por qué en la demanda se sostiene o se pretende sostener que esta norma estaría atentando contra el artículo 60 en lo que se refiere a la igualdad de trato de la actividad empresarial pública y privada. En la demanda no se hace, digamos, mayor hincapié sobre el particular. Es por eso que nosotros consideramos que no se atenta contra este artículo, porque en realidad la norma no está regulando aspectos relacionados con la actividad empresarial, como para poder sostener que no se está estableciendo una igualdad de trato entre la actividad empresarial pública y la actividad empresarial privada. Lo que se está regulando es
lo referido a la prescripción adquisitiva de los bienes estatales de dominio privado, es decir, de aquellos que no son de dominio público. Asimismo, se argumenta de que la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado atenta contra el artículo 70 de la Constitución. ¿En qué extremo? En el extremo que se establece que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y de acuerdo a los límites que establece la ley. ¿Qué más o menos trata de argumentar la parte demandante? O sea, para la parte demandante es, si declaramos la imprescriptibilidad de esos bienes, se está impidiendo que el Estado use tales bienes en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Eso es lo que en buena cuenta quiere establecer o pretende argumentar la parte demandante. Pues señala expresamente, ¿no? Y dice, se está excluyendo al Estado de usar sus bienes en armonía con el bien común, pues los está despojando de su utilidad mientras los tiene abandonados. Es decir, para la parte demandante, usar los bienes en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley es permitir que sean usados y posteriormente pueda solicitarse la prescripción adquisitiva de tales bienes. Es decir, pueda solicitarse que aquellos que están usando los bienes del Estado puedan ser declarados propietarios, bajo lo que se conoce como la prescripción adquisitiva de dominio. Nosotros creemos, pues, que este argumento no es correcto, porque definitivamente lo que la norma hace es justamente respetar el artículo 70 de la Constitución. Pues, esta disposición constitucional señala, ¿no?, que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. En consecuencia, sobre la base de esta norma, ¿qué cosa quiere decir? Que el propietario debe disfrutar sus bienes en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. Y es precisamente lo que la disposición impugnada quiere, digamos, proteger. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es lo siguiente: declarar la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado. ¿Para qué? Para que el Estado justamente pueda usar esos bienes en armonía con el bien común. ¿Cómo no estar de acuerdo con este argumento si tenemos en consideración que el Estado, a través de sus bienes, tiene que cumplir con los deberes que la Constitución establece? Tal es así que varios de estos bienes de dominio privado que pertenecen al Estado, posteriormente son dispuestos para que se construyan escuelas u hospitales o centros penitenciarios. ¿Cómo podríamos decir que impidiendo que estos bienes prescriban en beneficio de particulares, estamos nosotros a su vez atentando contra ese artículo de la Constitución que dice que estos bienes son usados en armonía con el bien común? Consideramos que este argumento no tiene asidero. Asimismo, se señala de que se atenta contra el artículo 73 de la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué establece el artículo 73? El artículo 73 señala: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. ¿Qué argumenta la parte demandante? Como el artículo 73 se refiere a los bienes de dominio público, ellos entienden de que los bienes de dominio privado que pertenecen al Estado deben prescribir, o sea, deberían ser prescriptibles. Ellos entienden eso. ¿Por qué? Porque argumentan de que este artículo solo declara la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público. Pero eso es una interpretación que tiene la parte demandante, porque el artículo dice: los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. El constituyente no señala
que los bienes de dominio público solo son inalienables e imprescriptibles. ¿Y por qué hago esta tingencia? Porque si nosotros revisamos el texto constitucional, podemos notar que cuando el constituyente ha querido excluir otras posibilidades, ha sido enfático. Ha señalado, ha colocado el adverbio solo. Y por ejemplo, en el mismo artículo, en uno de los artículos cuya vulneración se alega, que es el 60, dice, ¿no? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Es decir, el constituyente, cuando quiere excluir otras posibilidades, es enfático y utiliza el adverbio solo. En consecuencia, nosotros consideramos que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73, el legislador podría, o mejor dicho, tiene la facultad de establecer también la imprescriptibilidad, o mejor dicho, la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado. En consecuencia, consideramos que no se vulnera este artículo 73. Finalmente, se señala que se establece un tratamiento discriminatorio. ¿Por qué? Porque se dice que los bienes de dominio privado que pertenecen al Estado son imprescriptibles, mientras que los bienes de los particulares sí pueden prescribir, o mejor dicho, sí pueden ser adquiridos mediante la prescripción o lo sucapio. Entonces, ya el tribunal en más de una oportunidad ha señalado que para establecer si existe una discriminación, previamente tendríamos que determinar si existe una diferenciación jurídicamente relevante. Es decir, si a dos supuestos iguales se les está asignando consecuencias diferentes. Es decir, la parte demandante asume que los bienes de dominio privado que pertenecen al Estado se encuentran en la misma situación que los bienes que pertenecen a los particulares. Y nosotros tendríamos que negar categóricamente esa idea, puesto que los bienes del Estado tienen una finalidad específica, y es precisamente, son una especie de medios para que el Estado pueda cumplir con los deberes que la Constitución le asigna. En consecuencia, no podríamos equiparar ambos bienes, ambos tipos de bienes. En consecuencia, no se podría hablar de una discriminación, de un tratamiento discriminatorio en contra de los particulares. ¿Por qué? Porque se establece la imprescriptibilidad de los bienes que pertenecen al Estado. Dicho esto, señor presidente, creo que es a grandes rasgos los argumentos que servirían para solicitar que esta demanda sea declarada infundada. Escuchado el informe del señor abogado, ¿algún magistrado o magistrada? En primer lugar, vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Marianela Ledesma, a fin de que haga las preguntas o atingencias que considere conveniente. Doctora. Gracias, presidente. Efectivamente, estamos acá discutiendo un tema de propiedad, pero un tema de propiedad en el que está en debate la forma de transmitir la propiedad. Entonces, hay dos alternativas para transmitir la propiedad, ¿no? A través de la prescripción adquisitiva o la sucapio, o a través de la compraventa, que hace referencia a la ley que es materia de control. Entonces, frente a esas dos posibilidades, ¿qué dice la ley? Yo te puedo transferir la propiedad, pero a través de la compraventa, fijándote un precio, porque eso dice uno de los artículos de la ley. Se lo voy a leer. Acá está. Dice la disposición complementaria y transitoria, dice: las personas naturales o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren ocupando inmuebles de propiedad estatal, con excepción de los bienes municipales que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 29.151, Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento, pueden acogerse a los mecanismos de compra-venta a valor comercial establecido en dichas normas. Entonces, ¿por qué le hago referencia a esto? Porque el escenario que regula esta ley es de transfiero de la propiedad, pero a través de un precio, pero no a través de la usucapio. Entonces, si esto es así, lo que yo quiero plantearle es la pregunta, es ¿por qué el Estado tendría ese trato privilegiado para transferir su propiedad? Un privado, a través de un usucapio, quiera o no, va a tener que transmitir la propiedad por el tema del tiempo, pero el Estado no va a poder hacerlo, se está en cierta manera autoprotegiendo a través de esta norma, pero sí está permitiéndose transferirlo bajo estas reglas que le acabo de señalar, que lo dice la misma ley, ¿no? Entonces sería interesante que usted nos señale cuál sería la diferencia que el Estado tendría para tener ese privilegio de transferir, sí, pero a través de un precio, de no transferir a través de la usucapio, no. Entonces sería interesante escuchar su opinión al respecto. Y la segunda pregunta que quisiera hacerle es, efectivamente el artículo 73 de la Constitución habla del dominio público y de los bienes del Estado que están sujetos a un dominio público. Y efectivamente dice es inalienable e intransferible. Pero dentro de ese concepto de dominio público hay una gran diferencia dentro del concepto de propiedad, ¿no? El Estado ha restringido al dominio, artículo 73. Pero ¿cómo puede usted engarzar ese concepto de dominio al concepto o a las facultades en sí de la propiedad? Sería interesante también que nos ilustre el desarrollo del artículo 73 restringido al dominio con el concepto de la propiedad, que en el fondo es lo que engloba esta ley. Ese es el cuestionamiento de manera tácita que asume esta ley. Esas son las dos preguntas que me gustaría que absuelva. Bien. Efectivamente, es innegable que la disposición impugnada busca proteger los bienes del Estado. Como he adelantado anteriormente, los bienes del Estado no podrían equipararse a los bienes de los particulares. Los bienes del Estado deben ser destinados a una finalidad, a una cierta finalidad relacionada principalmente con garantizar la vigencia efectiva de derechos. Derecho a la educación a través de escuelas, derecho a la salud a través de hospitales, derechos a garantizar la seguridad, ¿por qué no decirlo?, a través de la construcción de centros penitenciarios. En consecuencia de ahí vemos que hay un punto de partida, la diferencia entre los bienes de los particulares y los bienes del Estado, a partir del uso que se les da. El Estado no puede darle cualquier uso a sus bienes, de ninguna manera. Ahora bien, la ley busca hacer esta distinción y efectivamente usted menciona la disposición en la que el Estado establece que estos bienes no pueden ser adquiridos mediante la prescripción, pero sí mediante la compraventa. Todo entra a formar parte de esta finalidad de proteger los bienes. ¿Por qué? El Estado busca mantener sus bienes para darles la finalidad a la cual me he referido anteriormente, y si tiene que disponerlos, no lo va a disponer mediante la prescripción adquisitiva, que en buena cuenta es a título gratuito, mientras que la norma establece que lo puede disponer a través de la compra-venta. ¿Para qué? Para obtener recursos que definitivamente también van a coadyuvar al cumplimiento de los deberes estatales. En consecuencia, el legislador ha querido hacer esta diferencia, consideramos, principalmente por la finalidad a la cual deben ser destinados los bienes del Estado. Eso es lo que uno puede ver de la norma. Ahora bien, para contestarle la segunda pregunta, por favor, se menciona el artículo 73. Definitivamente el artículo 73 nos habla de los bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Aquí, pues, definitivamente el constituyente ha establecido claramente, pues, que estos
bienes son indisponibles, ¿no? O sea, por su naturaleza, por su naturaleza. No así lo ha señalado expresamente respecto a los bienes de dominio privado. Pero la misma Constitución, y entrando ya a lo referido al derecho de propiedad, en el artículo 70, primero dice, ¿no?, la propiedad es inviolable, pero también señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Si los atributos de la propiedad son usar, disfrutar, reivindicar, disponer, tendríamos nosotros que entender que cuando el propietario, al usar, disfrutar, va a tener que hacerlo en armonía con el bien común, pero sobre todo dentro de los límites que establece la ley. Y aquí, cuando hablamos de los bienes estatales de dominio privado, justamente estos bienes se van a disponer con mucho más razón dentro de los límites que establece la ley, justamente por la naturaleza de estos bienes y por la intención que existe en la Constitución de proteger todo lo que implica el patrimonio de la nación. ¿Me permite, presidente, una última pregunta? La verdad que le he escuchado con mucho interés, pero el concepto y la categoría jurídica de dominio en sí que recoge la Constitución en el artículo 73 no aparece expuesta de tal manera que pueda ser un criterio diferenciador frente al tema de propiedad en sí. No en vano el legislador, no en vano el constituyente ha puesto énfasis en el ejercicio de hecho que implicaría un dominio, ¿no? Pero lo dejo ahí. Ahora, lo que sí quisiera que me aclare a raíz de la respuesta que usted ha dado es que entonces la ley estaría creando dos conceptos de posesión. Un concepto de posesión que sí me va a permitir posesión, comportándome como propietario, que sí me va a permitir adquirir la propiedad, y otro concepto de posesión que sí se aplicaría estrictamente para los bienes estatales, donde yo puedo usar, disfrutar del bien del Estado, pero tengo una restricción. Esa posesión, comportándome como propietario, no me va a permitir nunca poder adquirir por usucapio. Estaríamos entonces hablando más bien el criterio diferenciador, estaría ahí en el tema posesorio, Para los bienes privados, sí esa posesión con fines de comportándome como propietario, con fines de ser adquirido a futuro como una prescripción. Pero tratándose de bienes del Estado, por más que me comporte como propietaria, no voy a poder, porque así habría una restricción legal. Ese es el criterio en todo caso diferenciador que estaría asumiendo la ley. Solo que le quería preguntar. Respecto, no quería dejar algo pendiente. El artículo 73, cuando se refiere a dominio público, utiliza el término dominio para especificar aquellos bienes que son usados por la colectividad, dada su determinada naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Nos habla, por ejemplo, de playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y de otros bienes que son usados para la prestación de un servicio público, ¿no? Ese es el sentido que el artículo 73 le otorga al término dominio público. En lo que se refiere a la observación respecto a que habrían dos tipos de posesiones, definitivamente, habría que decir pues que la posesión no es un derecho constitucional, ¿no? Es un derecho de carácter legal, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo el legislador es hacer esta diferencia por lo que he explicado, por la finalidad que tienen los bienes estatales, qué decir de los bienes de dominio público, también los bienes de dominio privado, ¿no? Además, hay un detalle pues que habríamos que tomar en cuenta, ¿no? La prescripción adquisitiva se establece un poco sancionando el descuido o la negligencia de aquel propietario que no posee su bien, ¿no? Esa es más o menos la idea de la prescripción adquisitiva, ¿no? Pero, decimos nosotros, en el caso del Estado también podríamos nosotros imputarle descuido o negligencia de no poseer, cuando sabemos pues que eso implica y roga gasto público,
y el Estado tiene ciertas prioridades, creo yo que no necesariamente podríamos imputarle al Estado descuido o negligencia por no poseer todos los bienes que posee, ¿no? Que definitivamente son un gran grupo, ¿no? Eso sería todo, señor presidente. El doctor Sardón. Señor Procurador, No sé. De repente. acá. Señor Procurador, usted afirma que los bienes estatales no son iguales a los bienes privados debido al uso que tienen. Sin embargo, lo que la ley trata es de los bienes estatales que no se usan, no de los que sí se usan. No sé si eso está claro. Lo que la ley establece es una protección, ¿no?, para los bienes estatales de uso privado, bienes estatales de dominio privado, ¿ya?, que no se usan, porque si se usaran no tendría ningún sentido establecer una protección contra la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Lo que está haciendo la ley es decir, estos bienes estatales de dominio privado, estos inmuebles del Estado de dominio privado, que no se usan, no pueden ser adquiridos a través de la prescripción adquisitiva. Entonces ahí la pregunta viene, ¿por qué hay ese privilegio, diríamos, hacia los bienes estatales, ¿no?, de dominio privado? Si lo que define, marca la diferencia entre bienes estatales y privados es el uso, bueno, no habría una razón para esa protección, porque estamos hablando de los bienes estatales no que se usan, sino de los que no se usan, los que están abandonados. Entonces la pregunta es ¿por qué eso no se puede adquirir por prescripción adquisitiva? Como sí se puede hacer los bienes privados que no se usan. Bien, bueno, habría primero que saber qué podemos entender por abandonados, ¿no? Porque abandonados... Que no se usan. Ah, ya, correcto, que no se usan, ¿no? Que no se usan. Sí, efectivamente, la protección se da para los bienes de dominio privado que no están siendo usados, pero que potencialmente pueden ser asignados, convertidos a bienes de dominio público. ¿Por qué? Pero hay que esperar, hay que establecer un cierto plazo, ¿no? Igual los privados, la prescripción no funciona inmediatamente, que se abandonan, pero pasa unos años, ¿no?, y puede funcionar la prescripción adquisitiva. Lo que establece la ley es que así sean abandonados 1000 años o 2000 años, no pueden prescribir, porque son estatales. Eso es lo que establece la ley. Entonces, eso es lo que la Constitución busca, que los bienes se conviertan en cosas. Como he señalado anteriormente, o sea, la diferenciación viene por la finalidad que se le puede dar, ¿no? O sea, usted menciona, pueden estar un periodo de tiempo extenso, 1000 años, señala usted, pero también pueden ser utilizados en el corto o mediano plazo, ¿no? Eso realmente no podríamos afirmarlo, ¿no? Pero son bienes que definitivamente el legislador quiere proteger. Y fíjese, en la demanda se señalan 2 sentencias. Se señalan 2 sentencias un poco para justificar, tratar de sustentar la posición, ¿no? Las sentencias referidas a la inembargabilidad de los bienes de dominio privado, ¿no?, que era otro caso, diferente. No era imprescriptibilidad, sino era inembargabilidad, que era un supuesto diferente, ¿no? Era un supuesto diferente porque al declararse los bienes inembargables se está atentando contra el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Se está impidiendo que los particulares que litigan con el Estado puedan hacer efectiva un cobro. ¿Por qué? Porque no podrían embargar bienes de dominio privado, ¿no? De manera que acá podemos ver la utilidad de todos estos bienes, ¿no? Si se permite la prescripción,
de los bienes de dominio privado, vamos a ver una merma en ese patrimonio estatal que va a impedir que estos bienes sean utilizados no solamente para los fines estatales consagrados en la Constitución, sino también que sirvan como garantía, que sea objeto de una medida cautelar para justamente proteger el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces acá estamos viendo la utilidad que tienen este tipo de bienes y por ello que el legislador establece esta protección. Muchas gracias, doctor. El doctor Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Señor procurador, hay cosas que pueden gustarnos más o gustarnos menos, pero aquí estamos discutiendo sobre los alcances constitucionales de lo que se nos ha planteado como la ley expugnada. Puede gustarme que alguien venga y no me salude, pero eso no lo hace constitucional o inconstitucional. Entonces, y por eso quiero preguntarle, no termino de entender cuál es el alcance que usted le da al contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad. Vamos entonces un poco viendo eso, porque la clave de este caso va por allí. Entonces, ¿qué está entendiendo usted como elementos del contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad? Bien, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a lo establecido en la Constitución, nosotros podríamos decir que el derecho de propiedad se protege en la medida que se garantiza que el propietario, el titular del derecho, use, disfrute, reivindique y disponga sus bienes. Muy bien, entonces, ¿y de dónde sacamos cuando el artículo 73 solamente establece límites a la disposición de los bienes de dominio público? ¿De dónde sacamos una ley que establezca límites a los bienes de dominio privado? Bien, lo que sucede... Porque, ojo, usted está diciendo un argumento que no es cierto. O sea, la exclusión de un tema no es solamente porque el constituyente lo excluye. Estamos en derecho público. Hay otros factores para poder justificar ir de lo constitucionalmente prohibido a lo constitucionalmente posible. Y eso es lo que quiero que explique, porque hasta ahora, de las respuestas que han dado mis compañeros, no queda muy clara su línea de pensamiento, se lo digo con toda honestidad. Entonces, ¿por qué, si en la lógica de lo que es intrínseco a un propietario y se está planteando que es la disposición uno de estos elementos, y solamente la Constitución hace referencia expresa a límites a la disposición en los bienes de dominio público, el legislador puede venir y en un momento plantear que también hay límites a la disposición de los bienes de dominio privado? ¿Dónde está el sustento para eso? Bien, efectivamente, de acuerdo al artículo 73, se encuentra dentro de lo constitucionalmente prohibido la enajenación y la prescriptibilidad de los bienes de dominio público. Eso se encuentra dentro de lo constitucionalmente prohibido. Lo señala el artículo 73. Mas no así podemos entender respecto de los bienes de dominio privado. Nosotros partimos de la premisa que la prescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado, o los bienes estatales de dominio privado, se encuentra dentro de lo constitucionalmente posible, que el legislador puede establecer. Hay una pregunta, ¿y eso constitucionalmente posible no tiene límites acaso? Por supuesto. ¿Y cuáles son? O sea, ojo, estamos yendo a una medida radical, y prescriptividad no es cualquier cosa. O sea, no estamos hablando de cualquier límite, estamos diciendo que ese bien queda sacado del mercado por siempre jamás. Es un límite de marca mayor y que parece que no tiene vuelta de tuerca si uno hace una lectura literal de la ley. La disponibilidad, la discrecionalidad del legislador llega a un punto que si no tiene una justificación razonable se convierte en arbitraria. ¿Dónde está la justificación para poder sustentar, como sustenta el legislador en este caso concreto, un límite de esta magnitud, de este calibre, que es la imprescriptibilidad de ese bien de dominio privado? Explíquenos, porque justamente allí está la discusión sobre si estamos ante un asunto constitucionalmente posible, como usted lo reclama, o no. Bien, como hemos señalado anteriormente, se declara la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado con la finalidad de protegerlos. Con la finalidad, en buena cuenta,
porque eso es, que no sean adquiridos a título gratuito. Eso es lo que en buena cuenta se está estableciendo. ¿Por qué? No podríamos hablar de indisponibilidad, porque la misma ley señala que pueden ser, son disponibles, ¿no? No se les está abstrayendo del tráfico jurídico. Están en el tráfico jurídico, dentro del tráfico jurídico. Lo que se está diciendo es que no van a ser adquiridos mediante la prescripción, y lo que en buena cuenta eso significa que no van a ser adquiridos por el mero uso. Por el mero uso, pero sí pueden ser adquiridos a título oneroso. Eso es la consecuencia de, pero ¿cuál es la justificación? Si usted me hubiera dicho el contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad incluye una función social del derecho de propiedad, estuviéramos en para justificar su posición un mejor asertivo. El problema es ese, o sea, porque si usted me dice, no, es que yo no quiero que estén en el tráfico por solamente el uso, entonces no me está diciendo la mitad de la respuesta. Para eso leo la ley y me doy cuenta que estoy estableciendo un tratamiento diferente. Permítame añadir algo que ya he señalado. Permíteme terminar la idea. ¿Cómo no? Entonces, aquí lo que estamos es ante un tratamiento que es distinto. Y ese tratamiento distinto, para no ser arbitrario y para no estar en una competencia que deja de ser discrecional pase a ser arbitraria, tiene que tener una justificación razonable. Lo que usted me está diciendo ahora es lo que yo no quiero que se haga. ¿Pero por qué no quiero que se haga? Y volvemos otra vez al contenido constitucionalmente protegido del derecho a propiedad. Allí está la clave de su respuesta. A eso voy, permítame, señor magistrado, a eso voy. El Tribunal Constitucional, en más de una oportunidad, al referirse al derecho de propiedad, ha señalado que hay una concepción jus privatista y una concepción constitucionalista, o una perspectiva jus privatista y una perspectiva constitucional, ¿no? Y no son separadas, se complementan. Yo le acabo de mencionar hace algunos instantes que el contenido del derecho de propiedad es usar, disfrutar, disponer, reivindicar, pero faltaba la segunda parte que me temo es la que usted está esperando, es la que nos otorga el artículo 70 de la Constitución, que estos atributos de la propiedad, este contenido, tiene que ser ejercido en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece la ley. Es decir, el mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho, el derecho de propiedad no solamente puede ser interpretado desde una perspectiva jus privatista, sino también desde una perspectiva constitucional. Y consideramos que la norma se encuentra en esa línea. Eso es todo por mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. El doctor Carlos Ramos Núñez va a hacer su intervención para preguntar o hacer la tingencia que considere conveniente. Gracias, señor presidente. Yo quisiera que el procurador que representa, en este caso al Estado, la parte emplazada en este proceso, pudiera hacer un esfuerzo para explicarnos cuál es la ratio legis que está detrás de la norma objeto de impugnación. ¿Qué motivo tiene, qué razones habrían tenido los legisladores para emitir esta norma prohibiendo el usucapio de terrenos del Estado? Bien, en el dictamen de la norma, se argumenta de que la posibilidad de que los bienes estatales de dominio privado puedan ser adquiridos mediante la prescripción estaban dando lugar a una serie de situaciones. Sobre todo, previamente debo decir lo siguiente, la prescripción adquisitiva se tramita ante la vía judicial o ante la vía notarial. Son dos vías, ¿no? Pero en el dictamen se hace una tingencia y se dice, se está yendo por la vía notarial y se está otorgando en propiedad, vía prescripción adquisitiva, una serie de bienes del Estado. Y es a raíz de una preocupación del legislador por esta materia, es que se da esta norma y se establece la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado, ¿no? Y es curioso
Y es curioso, en el dictamen, por ejemplo, se establece que solicitan la prescripción adquisitiva de bienes estatales de dominio privado, empresas. En la parte demandante señala pues que un poco la norma no cumple la función social de la propiedad al establecer la imprescriptibilidad. Y yo me pregunto, que una empresa adquiera bienes estatales de dominio privado, ¿cumple la función social de la propiedad? Y extensiones bastante considerables, 43.000 metros, 109.000 metros, 104.000 metros, y bueno, una larga relación de bienes estatales de dominio privado que fueron adquiridos por prescripción mediante la prescripción. Si usted me pregunta, señor magistrado, ¿cuál fue lo que impulsó al legislador a establecer esta norma? Son los datos que de manera sucinta le acabo de expresar. Muchas gracias. El doctor Blume. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería formularle al señor procurador, representante del Estado, algunas preguntas. La primera es la siguiente. ¿Comparte usted el criterio de que la figura de la prescripción en puridad no está recogida en la Constitución, sino está recogida en la normativa de menor jerarquía? Estamos de acuerdo con eso. Y la prescripción es un instituto jurídico reconocido e innegable que ha existido, digamos, desde que la creación del Perú republicano y que ha operado con la anuencia de los órganos jurisdiccionales que han consagrado muchas veces que se ha adquirido por prescripción porque se ha dado el supuesto del transcurso del tiempo, sea esta adquisición de buena o de mala fe, de acuerdo a lo que regulan el artículo 950 y demás pertinentes del Código Civil. Estamos en eso de acuerdo también. Bien, por lo tanto, la premisa de análisis parte de estimar que la figura de la prescripción no es una figura que decanta necesariamente de la Constitución. La Constitución no consagra ni proscribe la prescripción. Siendo esto así, y trasladando nuestro análisis al artículo 70 de la Constitución, que está inserto dentro del capítulo tercero, del título tercero de la Constitución, relacionado con el régimen económico, que alude al sistema económico constitucionalizado. Ese artículo que consagra el derecho de propiedad y el carácter inviolable y el fin social también de la propiedad, debe tenerse presente conjuntamente con los artículos 71, 72 y 73 de la propia Constitución. Este artículo 73 pienso yo que es clave para el análisis del caso que nos convoca el día de hoy. Y este artículo dice, en primer lugar, por mandato del propio legislador constituyente, como rótulo o título del mismo, bienes de dominio y uso público. Y luego ya señala que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. En consecuencia, la clave de su caso está en la interpretación que el Tribunal Constitucional, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, tiene que hacer de este artículo 77.
Y yo quería, digamos, en un ejercicio de análisis del caso, señalar un argumento, que no significa que es mi argumento, sino es un argumento que pongo para escuchar su posición, y que es el siguiente. Este artículo 73 no es únicamente la literalidad del mismo, excluyendo su rótulo o título, que ha sido puesto por el propio legislador constituyente. Y este legislador constituyente nos dice bienes de dominio y uso público. Es decir, nos dice este artículo, este texto que viene a continuación, está referido expresamente, exclusivamente a los bienes de dominio y uso público. Y uso público. En consecuencia, está poniendo su atención en aquellos bienes de dominio, bienes públicos de uso público. Y por lo tanto, puede alguien sostener, de acuerdo a esa lógica, los bienes públicos de uso privado no están incluidos. Ergo, esos bienes sí pueden ser adquiridos por prescripción. ¿Qué opina usted de esta argumentación? Quisiera conocer su fundamentación. Bien, esa es la tesis que se esboza en la demanda. Es una posición que se plantea en la demanda. En la demanda se considera que solo son imprescriptibles los bienes de dominio y uso público. Ciertamente, usted está, digamos, dice que no necesariamente asume la tesis, pero está mencionando la tesis de la demanda. Por supuesto. Señor Procurador, le hago el planteamiento para conocer cuál es su refutación, correcto, porque ese es el tema clave de este proceso. Así es. Bien, voy a señalar dos cosas en este punto. Lo primero, nosotros consideramos de que en este artículo no necesariamente están incluidos los bienes estatales de dominio privado. Esa es nuestra tesis interpretativa. Hemos señalado que en otras partes de la Constitución, cuando se ha querido excluir otras posibilidades, se ha hecho expresamente con el adverbio solo. ¿Podría no ser acogida esta tesis? Por eso que me voy a un segundo aspecto. Se señala que en los bienes estatales de dominio privado, se dice, el Estado actúa como cualquier particular, ¿no es cierto? Se le debe tratar como cualquier particular. Muy bien. Entonces, nos vamos al artículo 70, que es, que en su momento sirvió para contestar una pregunta del profesor Eloy Espinosa Saldaña. Entonces, y aquí decimos lo siguiente, pues. Dejemos por un momento el artículo 73. Concentrémonos en el artículo 70. Tratemos al Estado como un particular. ¿Y qué nos dice el artículo 70? La propiedad es inviolable. O el derecho de propiedad es inviolable, para ser textual. Pero también nos dice que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites que establece el legislador. Es decir, que el Estado, sobre la base del artículo 70, tendría que usar, disfrutar, disponer y reivindicar de acuerdo al bien común y dentro de los límites que establece el legislador. La disposición impugnada está estableciendo un límite en lo que se refiere, digamos, lo más cercano a la disposición. Porque cuando se trata de la prescripción adquisitiva, en buena cuenta se está disponiendo de un bien del Estado. Y el legislador entonces podría establecer un límite a esa disposición. Y decir esta disposición no será a título gratuito, por el mero uso. Correcto. Será a título oneroso. Ya, muchas gracias. Un punto último. El título tercero de la Constitución, como lo dije hace unos instantes, regula el régimen económico, es decir, cómo está organizado el sistema económico peruano
Y dentro de ese régimen económico es clave el derecho de propiedad. Y dentro del derecho de propiedad está esta norma que alude a los bienes de dominio público. Ahí hay un punto muy interesante que ha planteado la magistrada Ledesma sobre si es lo mismo derecho de propiedad o propiedad y dominio, y ha ligado el tema a la posesión. Es un punto que hay que estudiarlo con mucho cuidado, pero es muy interesante. Pero decía yo, estamos dentro de una gran parte de la Constitución, que se denomina inclusive en la doctrina la Constitución económica. Y esa Constitución económica alude a un rol del Estado, que es un rol importante, pero constreñido a tareas muy específicas y que deja asienta todo el desarrollo nacional en el sector privado y en una gran promoción e incentivo al sector privado. Si uno analiza toda la parte de los principios generales, el rol económico del Estado, los principios que rigen el régimen económico, etcétera, percibe que hay una orientación, digamos, de incentivo a la inversión. Y por lo tanto no podemos desligar totalmente la regulación del artículo 73 del capítulo y el título dentro de la Constitución donde se encuentra. Es decir, la lógica del legislador nos lleva a decir, esta temática tiene que ver con el régimen económico del Estado, no es una temática aislada. Ergo, o en consecuencia, al ver los alcances del artículo 73, de acuerdo a una interpretación integral, hay que tratar de desentrañar la lógica del legislador constituyente. Entonces, ¿cómo ve usted esta posición? ¿Cómo engarza usted su interpretación, que en el fondo es una interpretación atendible, pero debatible, sobre los alcances del artículo 73, pero a la luz de este marco del régimen económico? ¿Cómo lo compatibiliza usted con ese rol del Estado de ser un promotor, de apoyar al sector privado, de ser un Estado proactivo, en donde hay que alentar al sector privado y alentar pues la inversión y no ponerle dificultades ni limitar, y evidentemente proscribir un Estado ocioso, inactivo, no diligente, que abandona sus bienes y los deja ahí sempiternamente? Conteste brevemente. Hay una pregunta pendiente. Bien, yo considero que la disposición impugnada no desalienta la participación económica. Definitivamente, la disposición impugnada lo que establece la prohibición de adquirir un bien estatal de dominio privado a través del uso, ¿no? A través del uso. Pero sí permite que los bienes estatales de dominio privado pueden ser adquiridos a título oneroso, ¿no? De manera que yo no me atrevería a decir de que se desalienta, muy por el contrario. En todo caso, lo que sí desalienta es que se usen bienes estatales de dominio privado para después adquirirlos mediante la prescripción. Yo creo que si vamos a hablar de desalentar, eso es lo que se desalienta, no la inversión, porque el privado que tiene interés en un bien estatal de dominio privado sí podría adquirirlo a título oneroso mediante la compraventa, ¿no? Sí. El doctor Oscar Urbiola va a hacer su intervención. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Al señor procurador. Queda claro que el artículo 70 faculta al legislador establecer algunas limitaciones para transferir la propiedad o el dominio a través de la prescripción adquisitiva, prohibiéndola y estableciendo la posibilidad de que sea a través de una transferencia onerosa. El doctor Ramos ha hecho una pregunta que yo la tenía considerada, era referida a la ratio ley respecto a la motivación que habría tenido el legislador que ha dado la ley 29.618 para establecer estas limitaciones al derecho a propiedad, y que usted ha sostenido van en función a resguardar el interés o el bien común.
Es importante que usted nos precise el entorno económico, político y social incluso en el que se da esta norma, teniendo en consideración que todos los días vemos invasiones, vemos una serie de situaciones irregulares a través de las cuales se utiliza la propiedad del Estado, de dominio privado del Estado. Usted ha referido y ha dado datos de incluso empresas que no necesariamente están en armonía con el bien común. ¿Podría ser una referencia a esta situación que obviamente el legislador ha tenido que tener en cuenta para justificar esta ley? Sí, definitivamente, como lo he expresado, la preocupación iba por el lado de la vía notarial. Esa era una gran preocupación que tenía el legislador, ¿no? Se estaba otorgando bienes por medio de la prescripción adquisitiva a través de esta vía, ¿no? Se señalaba que era una vía bastante expeditiva, por llamarlo de alguna manera, y eso preocupaba, pues se consideraba que se estaba desprotegiendo los bienes estatales de dominio privado. Por lo que esta norma responde a esa necesidad. Ahora, ciertamente después se han establecido sanciones penales a los que invaden, ¿no? Pero siempre llega a ser insuficiente, ¿no? Siempre llega a ser insuficiente porque se puede sancionar al que invade, pero previamente el que invadió, el que cometió el ilícito penal, ya transfirió. Y quien adquirió posiblemente sea un tercero de buena fe a quien no se le va a poder solicitar la devolución del bien. En consecuencia, hay varios puntos que en realidad deben tomarse en cuenta, ¿no? O sea, el legislador consideró que la medida más idónea para solucionar la situación era establecer la imprescriptibilidad de los bienes estatales de dominio privado. Gracias. Muy bien. He escuchado el informe del señor abogado, así como las intervenciones de los señores magistrados. Se le indica al señor abogado, por una tingencia que me hace la doctora Marianela Ledesma, que podría acompañarnos las motivaciones para que el legislador pueda haber dado esta ley, que servirían como un elemento de, digamos, de precisión para la resolución correspondiente. Se refiere al dictamen, por supuesto. Escuchado el informe y hechas las intervenciones de los señores magistrados. Me permite solamente 2 minutos, señor presidente, disculpe la incomodidad, para hacer un pequeño comentario, ¿no? Yo me voy bastante enriquecido con las preguntas que me han formulado los miembros de este tribunal y definitivamente con más motivos para seguir estudiando sobre el tema. Pero lamento realmente, señor presidente, la ausencia de la parte demandante, ¿no? Y la lamento porque veo que no se llega a concretar la finalidad del informe oral y no se concreta ese debate que tienen que haber entre ambas posiciones, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y no es la primera vez, pues, que un colegio profesional demanda, presenta su escrito cuestionando una determinada norma y no se hace presente en el informe oral. Y eso resta riqueza al debate porque, como vuelvo a repetir, yo me voy muy reconfortado y he aprendido mucho de las preguntas que me han formulado los miembros de este tribunal, pero solo respecto a una posición, ¿no? Me hubiera gustado que también la parte demandante tuviera la posibilidad de enriquecerse, como me he enriquecido yo, para poder defender su posición, ¿no? Me temo que no hay ninguna medida que se pueda adoptar sobre el particular, pero lo quería hacer saber de todas maneras, señor presidente, con su venia. Disculpen si es un comentario impertinente, pero tenía que hacerlo. Dicho esto, solicito que se declare infundada la demanda y por medio de un escrito vamos a hacer llegar lo solicitado por la magistrada Ledesma. Escuchado el informe del señor abogado y las intervenciones de los señores magistrados, la causa queda al voto. Dé cuenta, señora relatora, de los otros
expedientes. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlo solicitado conforme a reglamento sí, no ha habido más informes. Escuchado el informe de la señora relatora, quedan al voto las otras causas. La audiencia ha concluido. Muchas gracias por su asistencia.